Continuando con nuestra segunda parte de la farmacología del tracto respiratorio, vamos a hablar de los mucocinéticos. Son fármacos que actúan sobre las secreciones bronquiales. Ellos aumentan la secreción fluida o modifican su viscosidad. Los que aumentan la secreción fluida son conocidos como expectorantes y los que modifican la viscosidad del moco son conocidos como mucolíticos. Ojo, ellos no son broncodilatadores, o sea, nos producen un mecanismo físico en el moco o en la secreción, pero en ningún momento broncodilatan. Los expectorantes incrementan la fluidez de las secreciones respiratorias y no pueden ser solo utilizados como terapéutica única, son coadyuvantes en los tratamientos. Dentro de los expectorantes está el guayacolato de glicerilo o la guaifenesina, son pues el mismo producto. No tienen mucha utilidad a nivel veterinario y pues tienen mayor interés como relajantes a nivel muscular que como expectorantes. Dentro de los mucolíticos vamos a ver que sí son muchísimo más usados a nivel humano y veterinario. Ellos facilitan la eliminación de las secreciones. Son utilizadas en situaciones asociadas al aumento de viscosidad y espesamiento de las secreciones. Sobre todo los usamos y son coadyuvantes en tratamiento de las enfermedades bronquiales. Los mucolíticos disminuyen la viscosidad de las secreciones bronquiales y en ciertos casos pueden aumentar el componente acuoso. La viscosidad puede disminuir por dos motivos. Una, por hidratación de la secreción, por ejemplo en las nebulizaciones que las hacemos con vapor de agua, hidratan la secreción, disminuyendo su viscosidad y ayudando a eliminarla. O cuando hacemos una nebulización con solución salina estéril, que nos produciría el mismo efecto de hidratación. Y la segunda causa por la que se puede disminuir la viscosidad del moco es por rotura de puentes disulfuro. Entonces se romperían esos fuertes puentes de disulfuro y ayudarían a eliminar fácilmente el moco. Los mucolíticos pueden complementarse con el uso de beta agonistas o de metilxantinas. Entonces administramos un mucolítico, estamos ayudando a aflojar como tal, diciéndolo de forma coloquial, el moco y ayudando a eliminarlo. Entonces una vez que administramos el mucolítico, después damos el beta agonista o la metilxantina como fuente de broncodilatador y estaríamos ayudando a respirar mejor al paciente. Miremos el mucolítico más utilizado tanto en humanos como en veterinaria y es la N-acetilcisteína, también conocida como fluimucil. Lo que hace la N-acetilcisteína es destruir los puentes disulfuro en la mucoproteína. Administrados por inhalación producen broncoconstricción, por lo cual no se recomienda administrarlo por inhalación sino vía oral y para que se distribuya vía sistémica. Fuera de eso también tiene pues un olor como característico, con lo cual no se utiliza y no es bien recibido por administración vía inhalatoria. Se recomienda también administrarlo con un broncodilatador. ¿Por qué? Porque como genera broncoconstricción vía inhalatoria, entonces pues es mejor administrarlo previamente con un broncodilatador y que ejerza su acción mucolítica. A dosis altas puede generar vómito. Otro de los mucolíticos es la bromexina. Se utiliza como expectorante y mucolítico. La función de la bromexina es disminuir la viscosidad del moco, incrementa la actividad lisosomal, aumentando la hidrólisis de los mucopolisacáridos. Ese es un mecanismo mucolítico. Aumenta la permeabilidad capilar alveolar, entonces pues es una característica muy buena cuando lo utilizamos junto con antibióticos. Porque como aumenta la permeabilidad capilar alveolar, hace que incrementen las concentraciones luminales de antibióticos, hace que penetren mejor hacia el sitio donde se encuentra la bacteria. Incrementa también las concentraciones de inmunoglobulina A y G, con lo cual ayuda a contrarrestar mejor las infecciones. Entonces, pues es una muy buena alternativa la bromexina,
utilizada con algún otro tipo de antibiótico, y le podemos adicionar además un broncodilatador y tenemos una terapia completa contra una infección respiratoria. Las dosis son de 2 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral durante 7 a 10 días. Miremos un resumen de los mucolíticos y descongestionantes usados en la rinitis crónica felina. Entonces, uno de ellos es la bromexina o el bisolbón. El bisolbón es muy utilizado tanto en gatos como en perros y pues aumenta la secreción bronquial. Entonces, ayudando a eliminar los problemas bronquiales. El dimenhidrinato, o más conocido en humanos como el Dramamine o también como el Mareol, también pues tiene una función antihistamínica, antiemética y anticolinérgica, ayudando a eliminar también secreciones y evitando la broncoconstricción, produciendo broncodilatación. La efedrina produce también broncodilatación y ayuda a respirar mejor el animal. Se puede administrar incluso por gotas nasales. El famosísimo Afrin, la oximetazolina. La oximetazolina es un agonista beta 2, pero no es selectivo. También estimula el receptor beta 1 y alfa 1, produciendo taquicardia y produciendo aumento en frecuencia en tensión arterial. La fenilefrina cumple el mismo efecto que la oximetazolina. Y pues hay otras, la pseudoefedrina, muy similar a la efedrina. Esta otra terapéutica que es muy usada hace ya cerca de 15 o 20 años en humanos y son los antileucotrienos. En la presentación de antiinflamatorios no esteroidales les profundizo un poco más acerca de los leucotrienos. No es el motivo ahorita de la charla, pero pues lo vemos más a fondo y se los explico en la otra presentación. Los leucotrienos son mediadores de inflamación en las vías aéreas. Presentan o producen, cuando se liberan, hipersecreción de moco, incremento en la permeabilidad vascular, generando broncoconstricción, y son atrayentes químicos de eosinófilos y de neutrófilos. ¿Cuáles son los antileucotrienos más comunes en el mercado? El Montelukast y el Zafirlukast. Más conocido el Montelukast como Singular, aquí lo vemos, Montelukast. ¿Qué hace el Montelukast? Es un inhibidor de los leucotrienos, inhibe leucotrenos C4, D4 y E4. Están indicados en pacientes asmáticos porque disminuye cantidad y pues fuera de eso también colabora a disminuir cantidad y frecuencia de corticoides, pues que ya sabemos que presentan serios efectos secundarios cuando se administran a largo plazo en terapia sistémica. En los gatos se ha tratado de utilizar el Montelukast en casos de gatos asmáticos, sin embargo no ha presentado un beneficio demostrado. En perros asmáticos ha presentado una mejoría en el 11% de los animales, lo cual no es una diferencia significativa. Sin embargo, sí está demostrado que ayuda a disminuir cantidad y frecuencia de corticoides. Las dosis a las que lo utilizamos es a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo una vez al día. Entonces, de momento, pues los antileucotrienos no tienen una eficacia demostrada totalmente en los animales. El doxapram ha sido pues, utilizado durante los últimos años como estimulante respiratorio. Sobre todo se utiliza a nivel intrahospitalario, pues en cualquier caso quirúrgico, cuando se ha puesto un depresor del sistema nervioso central como un anestésico general y que hay presencia de paro respiratorio, pues se utiliza muy frecuentemente como un analéptico. El doxapram estimula el bulbo raquídeo y la protuberancia a nivel cerebral. Se considera como un medicamento restaurador porque restaura función cardíaca y respiratoria. Aumenta la frecuencia respiratoria e incrementa ventilación pulmonar. Sin embargo, posee poco valor terapéutico. ¿Por qué? Porque si en verdad, pues realmente el medicamento estimula la frecuencia respiratoria, pero pues tiene graves efectos secundarios. Puede llegar a presentar convulsiones, taquicardia o hipotensión. Hoy en día se ha reemplazado muchísimo esta terapéutica. En vez de usar el doxapram, se prefiere usar un respirador artificial
o si hay respiración asistida al lado, no estamos poniendo ningún producto químico, inyectándolo en el cuerpo, estamos evitando efectos secundarios y estamos teniendo mejor efecto respiratorio con un respirador, una respiración asistida, que inyectando el Doxapram. Miremos rápidamente nuevos métodos en administración de fármacos. Por ejemplo, de todos los medicamentos que hemos hablado, el Ventolin, todas las terapéuticas que aplicamos vía local, inhalatorias, todo eso, todo el mundo de pronto dirá, pero bueno, en un perro o en un gato, ¿cómo hacemos para aplicarlos? Pues hoy en día hay nuevas formas en las que se pueden aplicar, hay aparatos dispuestos explícitamente para poderlos diagnosticar y adaptarlos a nuestros animales, como podemos ver en las imágenes. Este es un aparato pues muy de forma lo más casero posible, pero pues en medio de todo la gente pues intenta administrar el producto y pues es válido también mostrar las alternativas para que ustedes pues las puedan tener en cuenta. También de forma pues muy casera como se hace una nebulización en un animal, pero pues es un método muy válido también. La forma más común, la que más he utilizado yo, ha sido en los transportadores de animales o pues los guacales, estas cosas que sean cerrados, o formar estas cajas en las que sean cerradas, conectándoles el tubo con oxígeno o el tubo con inhaladores, ya sea de humanos, de bebés, lo que sea, y que el animal respire el medicamento, es ponerle la dosis adecuada por el tiempo adecuado y que el animal lo pueda respirar por un tiempo adecuado. Estas son de pronto las formas más fáciles de utilizar en pequeños animales, en gatos o en perros de razas pequeñas o medianas. Estamos hablando de nuevas terapéuticas también a nivel respiratorio, y una de ellas también me pareció interesante y es la terapia intracavitaria. Esta es una terapia que se hace para infusión de agentes quimioterapéuticos y se hace directamente en el espacio pleural. Es exponer a las células neoplásicas a altas dosis de quimioterápicos. Dentro de las terapias intracavitarias que se están manejando se utilizan el cisplatino o la mitoxantrona. Obviamente tiene que ser con el animal anestesiado y hacemos una infusión intracavitaria con llaves de 3 pasos donde inyectamos directamente a la cavidad pleural el medicamento. Entonces pues es una de las nuevas alternativas que encontramos para tratamiento de tumores a nivel pleural. Bueno, ya para terminar es importante hablar de los antimicrobianos en la terapia respiratoria. No hay un capítulo en este momento aquí dentro del diplomado como para hablar a fondo de los antibióticos. Es un tema pues muy extenso y muy interesante, pero sí quise tocar como dentro de los pequeños animales las terapéuticas más utilizadas a nivel de antibióticos en infecciones respiratorias. Miremos cuáles son las bacterias principalmente implicadas en infección respiratoria canina. Veamos que están los Streptococcus zooepidérmicos, el Mycoplasma sinus y la Bordetella bronquiséptica. Son bacterias, una gram positiva, otra Mycoplasma y otra gram negativa. Entonces pues vamos a ver también el tipo de antibiótico que utilizaríamos según la bacteria. Miremos las bacterias comúnmente aisladas de muestras de caninos con neumonía, en el cual vamos a encontrar que la Bordetella bronquiséptica está en primer lugar, la bacteria que más vamos a presentar en infecciones respiratorias. Vemos también por ahí el E. coli, también bacteria gram negativa, la Klebsiella pneumoniae, también bacteria gram negativa, Pasteurella es común pero no tanto, la micoplasmosis se nos vuelve casi igual de común que la Bordetella bronquiséptica. Entonces, bacterias gram negativas y gram negativas y micoplasmas, con lo cual vamos a ver que las fluoroquinolonas empiezan a adquirir un factor determinante en la terapéutica en pequeños animales. Podemos encontrar la enrofloxacina, ciprofloxacina, orbifloxacina, moxifloxacina como principal alternativa ante tratamiento de infecciones o de neumonías en caninos. De otro lado están las gram positivas, en menor grado los estreptococos o los estafilococos. Estas serían las bacterias que nos podrían ocasionar problemas
En cuanto al antibiótico, cuando utilizamos fluoroquinolonas, estamos cubriendo un rango de bacterias gram negativas y de micoplasma, pero no gram positivas, con lo cual podríamos tener un problema por este lado de las gram positivas, con lo cual se recomienda muchas veces en las terapias respiratorias utilizar dos tipos de antibióticos. Podemos utilizar antibióticos buenos contra gram negativas y contra micoplasma, y aparte damos de pronto una amoxicilina con ácido clavulánico que el ácido clavulánico lo que hace es que evita a las beta-lactamasas producidas por los Staphylococcus aureus, que pueden estar afectándonos también el tracto respiratorio. Miremos las principales bacterias implicadas en infección respiratoria felina, entre las cuales está la Pasteurella, el coli, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Bordetella bronquiséptica y micoplasma. Entonces vemos bacterias gram negativas, gram positivas y micoplasmas. Entonces miremos dentro de las fluoroquinolonas que usamos en pequeños animales. Encontramos la ciprofloxacina, la enrofloxacina, la difloxacina, la marbofloxacina y la orbifloxacina como opciones en terapéutica respiratoria en pequeños animales. ¿Por qué las fluoroquinolonas son tan atractivas de utilizar en infecciones respiratorias? Veámoslo. En primer lugar, poseen una excelente penetración en tracto respiratorio. Nosotros las damos vía oral o vía inyectable y penetran excelentemente en el tracto respiratorio. Segundo beneficio, se acumulan muy bien en el tejido de revestimiento del bronquio. Entonces, pues van a llegar en altas concentraciones al sitio donde está la bacteria. Fuera de eso, se acumulan a nivel del macrófago. Hay bacterias extracelulares y bacterias intracelulares. Entonces es muy normal, o la mayoría de bacterias son extracelulares, con lo cual cualquier antibiótico tendría acceso a llegar al sitio donde está la bacteria. Pero hay bacterias que se localizan de forma intracelular, o sea, dentro del macrófago, para lo cual cualquier tipo de antibiótico, tipo penicilinas, tipo cefalosporinas, no llegan bien hasta estos sitios. Necesitamos un antibiótico que penetre hasta el sitio donde está la bacteria. En este caso estaría dentro del macrófago, con lo cual las fluoroquinolonas tienen un excelente volumen de distribución, igual que los macrólidos, que penetran muy bien en el sitio dentro del macrófago donde se localizaría la bacteria. Poseen también las fluoroquinolonas un amplio espectro de actividad. Afectan todo tipo de bacterias gram negativas y de micoplasmas. Problema que presentan: no son efectivas contra estreptococos y que casi contra ningún estafilococo, o sea, gram positivas, olvidémonos, con lo cual debemos contrarrestarlas con algún otro tipo de antibiótico gram positivo, pues que cubra bacterias gram positivas. No son efectivas tampoco contra bacterias anaerobias y son susceptibles de combinar con otros antibióticos. Un ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico. Los dos son bactericidas y los dos van a funcionar de forma complementaria, se sinergizarían en caso de una infección respiratoria. Bueno, antes de pasar a los sigamos con los macrólidos y ya les hago el resumen de los dos. La acitromicina sería la principal opción en terapéutica respiratoria para bacterias gram positivas y micoplasmas en pequeños animales. Posee el efecto, digamos que su debilidad va a ser igual que con las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son muy fuertes en gram negativas, son excelentes en micoplasmas, pero débiles en gram positivos. Los macrólidos, como la acitromicina, son, digamos que las fluoroquinolonas, pero de las gram positivas. O sea, son excelentes para bacterias gram positivas, excelentes contra micoplasma, excelente penetración también en tejidos, pero deficientes en gram negativas. Entonces veamos que también fuera de eso tienen la eficacia, que van a ser muy eficaces contra anaerobios, son muy estables en medios ácidos, problema que tienen las fluoroquinolonas, y las concentraciones en tejidos son de 10 a 100 veces mayores que en sangre. ¿Qué pasa con los antibióticos? Cuando yo administro un antibiótico, por lo general la infección yo no la tengo en la sangre. La infección está en los tejidos, está en los pulmones, en los riñones, está en las articulaciones, pero la infección no está en la sangre. Entonces yo muchas veces busco con estos antibióticos es tener altas concentraciones en tejidos, no en la sangre, con lo cual
Si nosotros medimos niveles de fluoroquinolonas o de macrólidos en la sangre, van a ser muchísimo menores de lo que eso están en los tejidos, cosa que en estos casos nos beneficiaría muchísimo porque alcanzamos fuertes y altas concentraciones en el tejido. Poseen alta penetración en los tejidos. Miremos, por ejemplo, alternativas empíricas de uso de antibióticos en casos de neumonías. Entonces, en casos de infecciones respiratorias leves, podemos usar monoterapias como trimetoprim sulfa a dosis de 30 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas. O amoxicilina con ácido clavulánico. Acordémonos que es importante usar el ácido clavulánico en caso de que haya presencia de Staphylococcus aureus, productores de beta-lactamasas, nos van a dar pues un mayor espectro de acción. En caso de neumonías moderadas, vamos a tener que podemos usar terapias duales, como amoxicilina con ácido clavulánico y mezclada con enrofloxacina o amicacina. La amicacina va a funcionar también bien contra bacterias gram negativas y también va a actuar contra micoplasmas. Cuando tenemos neumonías severas, podemos ya utilizar antibióticos que tienen menor grado de penetración en los tejidos, pero que las bacterias van a ser totalmente sensibles, como es el caso de el Timentin más ácido clavulánico. El Timentin es un antibiótico que sobre todo se usa en enfermedad respiratoria cuando no hemos utilizado muchas otras alternativas y no han funcionado, porque vamos a ver, el Timentin es ticarcilina. La ticarcilina es de las pocas penicilinas que actúa contra pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas es una bacteria que no es que sea la bacteria más fuerte de todas, ni la que más resistencia tenga, sino que es la bacteria a la que casi que ningún antibiótico funciona. Entonces simplemente es determinar qué es la bacteria para poderla tratar con ese antibiótico específico para esa bacteria. También está el meropenem y el imipenem, son de la familia de las carbapenemas, son betalactámicos también de última generación, utilizados para bacterias multiresistentes y solo los utilizamos como última alternativa porque son antibióticos de reserva. Por último y para terminar, vamos a hablar del sildenafil. Como ustedes pueden ver, sí, es el Viagra. El Viagra se utiliza en humanos como tratamiento de la hipertensión pulmonar y también ha sido extrapolado a usar en animales porque reduce la presión arterial pulmonar. Su mecanismo de acción consiste en generar una vasodilatación por generación de óxido nítrico y presenta mejoría de leve a moderada en perros tratados con enfermedad pulmonar. Entonces lo podemos utilizar a dosis de 0.5 a 2.7 miligramos por kilo cada 8 a 24 horas. Bueno, así terminamos entonces nuestro módulo de terapéutica respiratoria. Muchísimas gracias por su atención.